Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches para todos. Siempre. Espero que me estén escuchando. Sí. Hola, Marisabel. Bienvenida. Con problemas técnicos, para variar. Grabando por el otro teléfono, porque el otro me está dando problemas. Bienvenidos a todos. Esperemos que se conecte nuestro invitado, Juan Pablo Morales Uribarri, para poder dar inicio a este en vivo del día de hoy. Lo peor es que no puedo avisarle, porque tengo el WhatsApp por el otro teléfono, no por este. Esperemos que se conecte y me vea conectada. Carambita. Hola, Ota Rivas, bienvenido. Juan Pablo aparece para poder dar inicio a este en vivo del día de hoy. Hola, Molero Juan Pablo, bienvenido. Ya te encuentras con nosotros. Déjame enviarte la invitación para... Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, ante todo, disculpa unos minutos de retraso, pero es que, bueno, el teléfono ahora, el otro teléfono no me está permitiendo hacer la conexión porque se me quedó pegada en la pantalla y me dice que meta el pin, le meto el pin y nada, sale una voz. Bueno, voy a esperar que se acabe la batería para en el otro caso. Buenas noches, Lucy, contigo, bienvenidos a todos los que se están conectando en esta transmisión y que con mucha vergüenza, no voy a poder decir la síntesis curricular que me enviaste porque la tenía en este teléfono y no puedo salirme de la conexión para para verlo desde el WhatsApp de este teléfono que yo me lo había reenviado. Entonces, Juan Pablo, me disculpas, te presento como un venezolano especialista en ciencias políticas, licenciado en ciencias políticas. Sé que estás trabajando en algunas organizaciones eh, vinculadas a qué hacer en la ciudad de Santiago. Me encantaría que tú mismo nos pudieses decir con cuáles organizaciones estás trabajando que me disculpes, por supuesto, para que hablemos de este tema que parece que la situación está cambiando, pero también se está tornando muy difícil, no es tan fácil. El panorama no es tan optimista como podría ser, porque creo que hay algunas divisiones internas entre los mismos partidos que se dicen de derecha, aun cuando el Partido Republicano tuvo una mayoría bastante considerable de 23, creo que 23 porque hasta el domingo eran 22 y luego lograron incorporar uno más para hacer 23 de los 50, creo que son. Entonces me gustaría, antes de, primero que tú mismo, discúlpeme, digas con qué organizaciones estás trabajando en este momento y que nos diese una visión de cómo ves el panorama político a corto plazo en Chile, por cuanto que hemos pasado desde el 2019, desde el 18 de octubre, que hubo la revuelta popular,
hemos pasado por varios procesos eleccionarios donde cada día se evidencia el cansancio que parece tener el pueblo chileno en cuanto a los procesos a los que ha sido sometido, y además porque las necesidades que el pueblo realmente tiene están vinculados a seguridad, a salud, a acceso a viviendas, y no tanto a refundar Chile a través de una nueva constitución. De hecho, el Partido Republicano, que fue quien ganó, se oponía a cambiar la constitución, que dicen que es pinochista, y no es verdad, porque la última reforma que se le hizo fue cuando el gobierno de Ricardo Lagos, donde ya había pues una concertación de izquierda que ha gobernado a este país, salvo cuando Piñera llegó al poder, y que es un hombre considerado de centro derecha. Entonces, ante estos extremos, esta encrucijada de dos extremos que estamos viviendo a nivel político en Chile, me gustaría tu opinión de experto en esta área para que nos des una visión, primero de todo este proceso, para ubicar a nuestra audiencia, ¿no? De todos los procesos que se han llevado a cabo, aunque yo tengo aquí algunas notas, y que para que podamos iniciar el debate, el diálogo sobre las diferentes visiones. Bienvenidos a todos, bienvenido a Lucy contigo, a Josman, a J. Rivas, a María Isabel, ya la saludé, a todas las personas que están con nosotros. Así que, Romer BC. Bueno, entrando en materia, todas las encrucijadas que encierran este proceso nos hacen que demostrar que el tema constitucional en América Latina siempre ha sido una caja de Pandora. Nosotros nos remitimos, ¿verdad?, a la mitología griega, donde abrir la caja de Pandora, ¿verdad?, supone una suerte de problemas, peligros, pero en fin, no salimos del enredo, y esa es la caja de Pandora. De allí el género popular que así lo tiene consagrado. Y en este caso, eso es muy cierto. Se abrió la caja de Pandora constitucional, de la que es la Constitución. Fíjese que la Constitución más longeva escrita en español es la de México, que se sanciona en 1917 y hasta la fecha ha tenido sucesivas reformas. Es difícil encontrar algo de esa Constitución que no ha sido tocado, pero el sistema político mexicano y el sistema socioeconómico ha venido evolucionando. No todo está en la Constitución. Luego, tenemos que con menos edad, estamos hablando de una Constitución que es 60 y pico años más joven que la Constitución mexicana, que es la Constitución chilena del 80. Es una de las... Pero que ha tenido reformas, La última reforma fue en el 2005, si no me equivoco, que fue la firmó Ricardo Lagos. Forman todos los años. Este año, para hacer este proceso, se reformó la Constitución. La Constitución chilena es la segunda más reformada escrita en lengua española. Pero es muy joven, es una Constitución muy joven. Y es la segunda más reformada. Con lo cual, se despeja, vamos verificando la inoportunidad del proceso que se abrió. Además, se abre con una experiencia latinoamericana fatal en constituyente. La primera constituyente fue la colombiana, la del 91, que empieza lo que yo llamo la fiebre continental con el tema constitucional. Llegamos a un momento en la región, esto siempre ha existido, pero tras vivir regímenes de seguridad nacional o de dictaduras auspiciadas por los Estados Unidos, y tras la crisis de los 90, que fueron crisis socioeconómicas tremendas, la región en una mala década,
porque además Ujú. en los principios del año 2000, con el segundo centenario de la independencia, empieza la corriente del indigenismo a tener muchísimas Ujú. fuerzas en la región, lo cual está desatando fuerzas corrosivas y erosionadoras de los estados liberales modernos en la región, si es que podemos decir que en la región hay estado liberal moderno. Pero Ok, vamos a dejar para más adelante la cuestión indigenista porque pareciera que en los resultados de estas últimas elecciones del día domingo, muchos de los lugares donde ganó de manera importante el Partido Republicano dirigido por José Antonio Caz son en reuniones de indígenas, sí, pero aparte, inclusive en reuniones de mucha pobreza, inclusive. bueno, pero eh, para continuar y luego retomo Uh-huh. para este punto donde usted me trae, el, Uh-huh. en esta época de los 90 comienza el proceso colombiano, le sigue el proceso venezolano, luego el ecuatoriano, luego el boliviano, que son procesos nefastos y que nos han metido en Uh-huh. un bucle a la región de donde no hemos podido salir. No hemos salido. Uh-huh. Es triste y lamentable, pero es así. Ya luego voy a avanzar en eso. Pero fíjate que Uh-huh. la constituyente colombiana se convoca derogando una constitución centenaria. Colombia es el único país que mantuvo hasta bien adentrado el siglo XX los actores tradicionales que habían protagonizado la política allí, que son el Partido Liberal y el Partido Conservador. Uh-huh. Ellos Uh-huh. realizan el proceso constituyente, que fue un proceso muy decepcionante para la sociedad colombiana y que logró de manera muy controvertida quitarle al Estado la herramienta de la extradición en un momento álgido del conflicto y del financiamiento del narcotráfico cuando estaba ya en un punto insostenible. Luego se Uh-huh. promulga esta constitución que tiene este punto controvertido, pero no hubo mayor salud institucional en Colombia hasta que irrumpe Álvaro Uribe en escena. Pero la constitución del 91 no solucionó ningún problema. Al contrario, le quita al Estado una herramienta que es la extradición para poder combatir a los grupos paraestatales que con violencia y narcotráfico se financian para combatir al propio Estado colombiano. Porque tenemos... Y además financian elecciones. Y financian elecciones. Estamos hablando de que Colombia es un Estado que no tiene el control de 2/3 de su territorio. O sea, es Uh-huh. una cosa tremenda. Luego está el tema en Venezuela, donde fue el colmo, el disparate de los disparates, donde no hubo ni siquiera un proceso formal para salir de la Constitución del 61, que se derogó por un medio no previsto en ella. Por tanto, desde el punto de vista formal, hubo un golpe palaciego a nuestro régimen constitucional anterior, que con virtudes y con sus defectos era un sistema de alternancia y que esa alternancia había sido muy difícil de lograr en América Latina y era excepcional. Luego tenemos el proceso boliviano. ¿Por qué fracasó Yanín Áñez? Porque Yanín Áñez no desmontó Es correcto. lo dejado por Evo Morales. Es decir, Dará algo nada. que hace muy bien la izquierda. La izquierda llega al poder y ¿qué se encuentra? Jueces que están en mi contra, partidos que están en mi contra, poderes fácticos que están en mi contra. Uh-huh. Reajusto la constitución, desarmo el sistema Uh-huh. constitucional y mino las instituciones y colonizo las instituciones para yo estar más cómodo en el poder y perpetuarme. La derecha no. Y ese también ha sido el fracaso del Ecuador. O sea, el Ecuador no ha desmontado la constitución de Rafael Correa. Correa. Esa constitución sigue vigente. Los venezolanos no quieren desmontar la constitución del 99 de Chávez. Yo me sorprendo porque he conversado con juristas bueno, que son muy exegéticos, los juristas tienen mucha, ¿cómo decirlo? Tienen una manera, tienen una visión de las cosas que a veces se acorta mucho a lo jurídico, sin ver un poco Uh-huh. más allá. Es evidente, o sea, resulta una obviedad que la Constitución del 99 no funcionó.
y que si yo quiero cambiar las cosas, yo las reformo o la quito, pero es que yo no puedo seguir con una referencia que nunca se ha cumplido, porque primero nunca se cumplió en todos sus postulados y segundo, en su diseño tiene muchos problemas, muchas falencias. Entonces, Porque fue hecha la medida de un régimen, no fue pensando en en un Estado-nación donde todos pudieran salir favorecidos. Bueno, imagínate tú si nosotros en Venezuela hubiésemos tenido la oportunidad de que Chávez gobernara 1 o 2 años sin tocar la Constitución y que nosotros tuviésemos que haber enmendado la Constitución para que Chávez convocara a la constituyente. Se hubiese tardado 1 año en tramitar en el Congreso y se hubiese tardado otro en que hubiese sido aprobada por los estados, porque el único remanente federal que había quedado en Venezuela era que precisamente las enmiendas constitucionales, que era la manera de reformarse antes, tenían que pasar por las legislaturas de los estados para aprobarse. Y eso tenían un plazo para hacerlo de 1 año. Podía ser menos, pero estaba. Entonces, si nosotros hubiésemos seguido el proceso formal para poder transitar de una constitución a otra, nosotros hubiésemos ganado otra oportunidad. Esa es una diferencia entre lo que ha pasado aquí y lo que ha pasado allá. Aquí se han seguido los canales formales, pero lamentablemente en la discusión constitucional se han filtrado temas que no tienen que ver con la Constitución. La crisis migratoria no la resuelve una Constitución. Tú puedes, todo lo que están proponiendo... Totalmente de acuerdo. O sea, por eso es que se dice que fue una excusa, porque los problemas que demandaba el pueblo chileno, ¿verdad? De la lista de prioridades que tenía, la Constitución era una de las últimas, por si no recuerdo que era la penúltima. Entonces comenzó el discurso de la izquierda, de la ultra izquierda, porque aquí lo que hay es una ultra izquierda, hablando de que era necesario un cambio constitucional, entonces lo convirtieron en la prioridad cuando esa no era la prioridad que se estaba pidiendo. Bueno, y debilitaron con todo el proceso a la institucionalidad que había y a los elementos que han trascendido esa institucionalidad, porque es precisamente un trabajo político bien hecho, en el sentido de que, bueno, luego es cierto que el proceso finalmente no se dio, pero como mecanismo de desarticulación de las instituciones estaba funcionando muy bien, porque desde el momento en el que tú deslegitimas la Constitución, y no solamente, o sea, desde el discurso político y desde la opinión pública, bueno, pero es que es pinochetista, o no, es que tiene un origen oscuro, es que yo no sé qué, bla, 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 pero cuando el hecho formal y material de la convocatoria de un evento constituyente se da en medio de este proceso, entonces tú desactivas al sistema constitucional a través del desprestigio y a través de la opinión pública, que lo vivimos. Ahora se está retomando un poco ese sendero porque el sistema ha recobrado cierto prestigio nuevamente y los remanentes que quedaban, que contribuían a su conservación, han resultado hasta victoriosos del nuevo proceso que se viene. Entonces se va a terminar con un texto constitucional, de todas maneras, que va a seguir ciertas líneas clásicas del Estado de Derecho, que esto es muy positivo. Pero de todas maneras se ha perdido mucho tiempo y se ha enfrentado a una crisis pandémica y una crisis económica que se está viniendo, y Chile está preocupado por refundarse. O sea, ¿Pero tú crees que realmente hay una preocupación del chileno porque Chile se refunde? Yo no creo. Está diciendo que no. Pero es la preocupación. Los resultados lo evidencian. No, pero no importa, pero es la preocupación de sus élites, que son las que finalmente gobiernan y toman las decisiones. Entonces, es lamentable porque siempre en América Latina, siempre perdemos unas cuantas décadas en este tipo de temas, o nuestras oligarquías dominantes pierden tiempo en eso, mientras lo que de verdad quieren la ciudadanía o las personas o las sociedades es prosperar, crecer, extenderse, mientras el mundo se debate. Por ejemplo, mientras las potencias se están repartiendo
el Polo Sur, y hay todo un plan geopolítico para eso. Bueno, los países de América Latina que deberían tener la vocación de estar metidas en eso, que son Argentina y Chile, andan en otra cosa. ¿Y cuál es esa otra cosa? Lo mismo de siempre, refundándose, reconstruyéndose, rearmándose, porque políticamente nosotros somos un fracaso político, y ese fracaso político se asimila con una refundación constante, con un cambio constante, con una puerilidad y con una efervescencia, que más o menos cada 20, 30 años estamos estrenando sistemas políticos. O sea, esto que yo te estoy diciendo es tan grosero, que yo pienso mucho en mi abuelo. Mi abuelito, Miguel Uribe, nació en 1936 y vivió hasta el año 2011. Un solo hombre vivió entre varias constituciones, pero vivió el sistema gradual democrático de López Contreras, el golpe de la Revolución de Octubre, La Revolución de Octubre. hecha por los ADECO, vivió Marcos Pérez, vivió la democracia bipartidista del Pacto de Punto Fijo, el chavismo, y vivió el chavismo, hasta ahí llegó. Un mismo hombre, una sola generación, vive 5 sistemas políticos. Podemos tomar a un chileno, a cualquiera, un chileno promedio de una cierta edad. Bueno, resulta que la tía, voy a mencionar aquí, que tiene 60 y pico de años, ha vivido Allende, por lo menos en la infancia. Pinochet en la primera etapa, Pinochet en la segunda etapa, la democracia representativa, y está viviendo ahora el ocaso de este sistema que no sabemos si se conserva o terminamos inaugurando otra etapa, pero en todo caso está viviendo 5 procesos de disrupción política. No puede ser. Si tú lo comparas con otro ciudadano del mundo, lo puedes comparar, por ejemplo, con un británico. Es que ese británico ha vivido un solo sistema político. Y sus padres han vivido un solo sistema político. Y sus abuelos han vivido un solo sistema político. Entonces, ¿por qué nosotros no aprendimos nada? No hemos aprendido nada del mundo. Nada. ¿Por qué? Porque es una cuestión de mentalidad. A mí me aterra cuando dicen, no, es que Leopoldo López es preparadísimo porque estudió en Harvard. Ay, qué terror. Yo los prefiero egresados de la Central. ¿Tú sabes por qué? Porque... Sí, señor, sí, señor. No, en serio, porque... Sí, ¿verdad? Nuestras oligarquías políticas leen nuestra región a través de marcos de referencia donde no se encuentra. Están inconformes con cómo somos. Hay una especie de antihispanismo, de inconformidad con nuestras sociedades y con nuestras culturas hispanas muy grande, que nos hace querer a través del papel cambiarnos. Entonces todo proyecto teleológico como el socialismo que te venden, que te venden un hombre nuevo, pero que esto no es nuevo, esto tiene antecedentes en los 60. Es el mismo hombre nos lo van a vender, porque un latinoamericano es el único ser que se cree que por el hecho de serlo, tiene genéticamente, es decir, desde su génesis, desde el principio, desventajas comparativas en relación a otros pueblos. Es decir, hay un endorracismo asumido por nosotros mismos y por nuestras élites, que viene desde nuestras independencias y que no se ha curado. Y que tiene manifestaciones en la izquierda y tiene manifestaciones en la derecha también. Es un fenómeno transversal. Entonces, a partir de ahí, nosotros, si no superamos esta inconformidad y nos dirigimos hacia un horizonte de estabilidad, nos vamos a quedar, se van a suceder las décadas y las vamos a desperdiciar. Aquí hay un comentario: si no hay una oposición unida, corren el peligro que los comunistas se apoderen como lo hicieron en Venezuela. Ahora, pues sí,
Claro, porque, a ver, la relación, de todas maneras, la relación de fuerzas en el Consejo Constitucional ha quedado de tal manera distribuida desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar una aritmética, una distribución del poder, el cual el Partido Republicano por sí mismo puede vetar cualquier proyecto. Perdón, puede vetar Ok, cualquier pero propuesta. tengo entendido, Juan Pablo, tengo entendido que hay una cuestión que no, o sea, se creó una comisión de expertos antes de esta nueva elección para que redactara la constitución, el proyecto de constitución, y que estos 50 concejales constituyentes solo y podían hacer mejoras, pero no proponer nuevas normas que no estuviesen contenidas allí, por un acuerdo al que llegaron las fuerzas políticas en cuanto a unos límites o bordes que había que respetar. Por ejemplo, que si Chile era un Estado social de derecho, etcétera. Una serie de principios básicos que, por cierto, el Partido Republicano fue el único que no firmó, porque nunca estuvo de acuerdo con que se hiciera una refundación, o sea, se llevase a cabo un nuevo proceso constituyente. Pero ahora que ganó y que tiene en su poder la posibilidad de que se apruebe un texto determinado, yo siento que la estrategia más inteligente sería proponer ellos algunas normas, como pueden hacer acotaciones de mejorar las normas, proponerlas y al final decir, bueno, esto es lo más, esto es lo mejor, saliendo desde nuestros cánones, partiendo desde nuestros cánones, ¿verdad? Lo mejor. Ahora, ustedes deciden si lo votan o no, pero ¿por qué? ¿En qué sentido? Por proponer un proyecto que no colide con sus valores, con los valores que ellos proponen, promueven, porque sabemos que están en contra de muchos aspectos que inclusive ya como políticas públicas este gobierno ha colocado, ha puesto en marcha a través de sus decretos y que en la constituyente lo que iban era tener una forma, vamos a decir, de principios que regulara Bueno, a ver, esas acciones que ya ellos han iniciado. lo, ¿Ok? lo, lo que Entonces, hace, lo que hace la comisión de expertos es ajá. eh, revestir de formalidad jurídica las propuestas que se hagan, es decir, va a ser un filtro. Por ¿Va a otra parte, ser? un filtro. Va a Ok. ser un filtro que va a refinar los planteamientos que se hagan en el evento constituyente. ¿Tú crees que en 6 meses eso se logre? Porque en diciembre deben haber nuevas elecciones para aprobar esa constitución. Probablemente sí. Aquí lo interesante es que el Partido Republicano tiene poder de veto, pero no tiene poder de proponer, ¿no? Para eso tiene que sumar con Chile Seguro, que fíjate, o sea, es una elección constituyente y son temas coyunturales los que están primando y las constituyentes no pueden primar sobre temas coyunturales, tienen que primar cosas estructurales y a largo plazo. Entonces yo pienso que este evento constitucional se va a perder de la vista ciudadana, del ojo ciudadano, al menos en los temas más apremiantes y cortoplacistas que se puedan desarrollar en el país. Ahí la constituyente no va a tener, la llamo constituyente porque es una constituyente. ¿Para qué estamos con cosas de que si consejo? No, una constituyente. Pero esta constituyente que no es originaria y que está regulada dentro del Estado de Derecho, y tiene una responsabilidad en un plazo muy corto, yo sí creo que va a ser capaz de poder presentar un texto razonable y que, sobre todo, si yo fuese ellos, yo particularmente
porque tú tienes la alternativa del bloque, o sea, aquí hay un escenario muy divertido, por lo menos para la derecha, como lo veo yo, de ganar-ganar, en el sentido de que Claro. tú vienes y Si juega inteligentemente puede ser ganar-ganar. es que es ganar-ganar, porque tú vienes y propones una constitución, digamos, mucho más puesta al día, o una constitución que por el hecho del acto del refrendo, que lo va a hacer Gabriel Boric y bueno, que ya Pinochet no está ahí, pero no importa, por lo menos le quitas ese estigma, la vas a limpiar, pero tú puedes prácticamente transcribir ahí la constitución del 80 modernizada, es decir, una reforma. Claro, 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 modernizarla. Pero ponte Okay. tú que despachan el proyecto, el Consejo viene y despacha el proyecto, y el proyecto es rechazado, se queda vigente el actual, por tanto los sectores que están protagonizando ese Consejo van a ser sectores ganadores, o sea, pase lo que pase, vas a ganar. Pase lo que pase, van a ganar, por eso. Van a ganar, porque primero no Bueno, querían... debería ser así, debería ser así, Bueno, debería ser pero no así. hay mucho hacia dónde ir. Allí pudieran colocarse en la Constitución, por ejemplo, la Constitución chilena del 80, es una Constitución muy, por eso se reforma mucho, porque es una Constitución muy orgánica. ¿Qué quiere decir orgánica? Que es una Constitución, Ajá, es bueno que lo aclares para nuestra audiencia. es una Constitución que en su contenido regula mucho lo que son las instituciones. Tiene un contenido muy organizativo, muy estructural. Hay constituciones que son más dogmáticas, es decir, que exponen un conjunto de principios, de derechos, que materializables o no representan las aspiraciones sociales de la sociedad a la que está regulando de manera Y no se ideal. supone que eso es lo que debería ser el texto constitucional, pues. Bueno, pero como te digo, hay constituciones más orgánicas que otras. Hay constituciones, por ejemplo, la constitución chilena en lo que son sus principios y sus valores es muy escueta. Sí, te desarrolla el principio de subsidiariedad, te dice que la familia es la base de la sociedad y luego te expone en un solo artículo, en el artículo 19, cuáles son los derechos civiles, políticos, económicos de los chilenos, ¿no? Claro, eso no quiere decir que rija, que el catálogo de derechos sea reducido para los chilenos, porque no lo es. Pero lo que quiero decir es que quizá se puede ir hacia una constitución más rica en el contenido doctrinal que la constitución actual. Y se puede ir hacia una constitución que deje cosas abiertas. Por ejemplo, la constitución que no se meta en el tema de, que no diga, como es la tradición en América Latina. En América Latina las constituciones suelen decir, como son constituciones muy modernas, que la vida comienza desde la concepción y se protege desde la concepción, como lo dice la constitución venezolana del 99%. Y eso Ajá, y sería, entonces, bueno, pero eso es una cuestión de principio, Juan Pablo. sí, es una cuestión de principios, pero se pudiera negociar, mira, esto no va a ir en la Constitución, por lo menos no desde la concepción, para que el tema del aborto sea un tema de una ley orgánica y que sea una cosa de cada gobierno. Se pudiera transigir en ese punto. Se puede transigir en otros, permitiendo, o sea, lo que tú no pongas en la Constitución se lo vas a permitir luego a los gobiernos que vengan. Y ahí va a venir un proceso, ahí va a venir una negociación, un equilibrio de poderes. Bueno, Porque, dependiendo de que tanta mayoría tenga el que gane, ¿no? Porque si porque tiene toda la mayoría que tenía el chavismo, porque la buscó de múltiples maneras, la buscó, aún fraudulentamente, puede eso llevar a la debacle un país. Si le sabemos, dejamos a manos de los que gobiernan algunas cuestiones de principios que son importantes, creo yo, seré principista, ¿no? Pero no, si se lo está dejamos a que bien, cada gobernante cambie la ley en función de sus creencias y de lo que son sus promesas políticas, entonces imagínate, ¿no? bueno, pero eso es la Y política. ahora que estamos Sobre todo, navegando en esto de la Agenda 2030, pues cada quien pondrá las cosas como le da pero la es gana.
es el Estado moderno. Tú acabas de describir el Estado moderno. El Estado moderno impone, por su fuerza y por los medios tecnológicos e instrumentales que tiene a su disposición, tiene la capacidad de imponerte una moralidad. La tiene. Esa es la tragedia de estar haciendo esto a estas alturas de la vida. Para esta dinámica, que no es una dinámica positiva, es preferible siempre dejar las constituciones que están vigentes, porque por lo menos hechas con unos enfoques más o menos clásicos, no tienen esa impronta tan fuerte como lo tuvo la primera propuesta. Que es una constitución que, bueno, pero el Estado es plurinacional, pero la nación es plurinacional, pero es una. Pero entonces los mapuches son una nación, pero sí, pero no. Y si es una nación, entonces, ¿qué estás regulando tú? O sea, que esta gente se va a autorregular o no. Y si no eres federal, ¿cómo es eso? Ah, vas a hacer la regulación por etnia. Es decir, volvimos a la Edad Media y al derecho que los españoles habían establecido en América, que era por raza. O sea, ¿qué me están contando, verdad? O sea, pero ahora, es que eso se hace porque hay que complacer a las diferentes demandas de los distintos grupos. Ese es ahí el problema. No, pero en este proceso, esto no, ese escenario está fuera de este proceso. Y las propuestas que se van a hacer, yo pienso que van a ser mucho más moderadas, y pienso que existe la idea cada vez más consolidada de cerrar este capítulo, y para cerrarlo, es que hay que cerrarlo, ya la gente está cansada. Ya la gente dice, basta ya. Bueno, y para cambiar eso, ¿qué van a cambiar? Van a hacer mira, si tú quieres, van a barnizar la Constitución. No necesariamente van a hacer una copia y una pega, pero es como si fuese una reforma de la Constitución del 80. La van a sancionar, la van a promulgar, el acto de promulgación va a estar hecho previsiblemente por Gabriel Boric. Y con eso tú mantienes el Estado de Derecho y los principios de la Constitución del 80 y te quitas el estigma del evento de promulgación y sanción de la Constitución, por lo menos de manera genética, que tuvo lugar con una dictadura militar. Entonces, pero fíjate una cosa, que hay quien dice que de no aprobarse la constitución de acuerdo a los cánones establecidos por la izquierda, por Boris y todos los grupos que lo acompañan, ellos están pensando inclusive, no sé, a mí me pareciera que me recordé como poderes habilitantes para hacer cambios. No, pero hasta en eso se ha pensado. Sí, pero ese escenario no está contemplado. Primero porque, la ley habilitante, fíjate tú cómo es el mundo, la ley habilitante en Venezuela se llamó así en el año 99, pero eran las facultades extraordinarias que el Poder Legislativo le concedía al presidente, y que en el año 71 Venezuela, y parece ser que imitó del constitucionalismo chileno que estaba vigente, porque se pensó en ese tiempo que ante coyunturas económicas muy especiales, los debates parlamentarios podían dilucidar y retardar soluciones. Entonces, digamos, se mantuvo esta idea del habilitante cuando la tradición había sido, por lo menos la tradición constitucional formal había sido el poner en la Constitución que el poder legislativo es indelegable. Por tanto, un decreto que tenga fuerza de ley es una cosa que no debería existir en esa visión. Sin embargo, se fueron un poco creativos y lo pusieron allí. Esto en Chile se resolvió. ¿Por qué? Porque ellos establecen que la iniciativa legislativa descansa sobre... La iniciativa legislativa en materia económica reposa sobre el Poder Ejecutivo, porque es el que ejecuta el presupuesto y es el que emite los gastos y la deuda. Por tanto, tiene sentido. Entonces, y además, la facultad legislativa la conserva el Congreso. No es que el presidente pide un decreto legislando él, sino que el Congreso dice sí o dice no, pero la iniciativa la mantiene el Poder Ejecutivo. Entonces, en Chile, proponer una ley
habilitante sería ya por mero autoritarismo, porque el tema de coyunturas económicas Perdón, sería. autoritarismo. ¿Y tú crees que no lo son No, sí capaces? lo son. Lo que pasa es que Entonces, lo que pasa es yo creo que lo son. sí, sí lo son, pero en la coyuntura que nosotros estamos viviendo, eso lo van a tener mínimo que barnizar y decorar y en fin, no lo pueden presentar así. Porque el dominio, el equilibrio de fuerzas en la constituyente es el que es, y porque el proceso constituyente primario, que fue el que condujeron ellos, no nos llevó a nada. Entonces ya ellos no tienen el poder fáctico de poder Claro. hacer todo lo que hicieron. Ahora están sometidos a muchísimos más controles, que es lo que pretendieron esquivar antes, pero les salió por la culata. O sea, esto ha sido un tiro que le salió a esa gente, que yo creo que la derecha, en su poca astucia política, jamás, o sea, esto es como Tampoco lo pensó, tampoco lo dimensionó. yo pienso que esto es como la jugada de principiante que le sale bien. Porque el factor circunstancial te jugó bien, porque tú no sabías cómo era el tablero, pero lanzaste los dados y te salió doble. Y te da la oportunidad de mover la ficha 2 veces, y eso te pone por delante de tu adversario, pero fue el azar el que determinó en esto. Aquí los factores son circunstanciales, pero todo ha salido de una manera tal en la cual yo te pudiera decir el día de hoy de que si se mantienen linealmente los acontecimientos que nosotros estamos conversando, la Constitución del 80 se va a convertir, ya lo es, se va a convertir en la Constitución vigente más refrendada, más Yo sí creo, votada y más imagínate. reformada de la historia. Mira, lo que pasa es que esto es una falta de imaginación y de creatividad muy grande, porque yo, que participo en política y conozco gente del Partido Republicano, conozco gente de la UDI, que es el partido al que yo, bueno, Por frecuento. cierto, yo estuve viendo unas declaraciones creo que es la alcaldesa de Valparaíso, es. Valparaíso es una mujer, ¿verdad? De Que está Valparaíso, en la UDI, que es de la UDI. de Valparaíso no me suena. Es más, la voy a, pero no me suena. Que parece que es una potencial candidata. Ya han hablado No, de ella para una potencial candidata. no, porque no será la de Providencia, Evelyn Matei. No, No, es creo otra. que tiene otro nombre. No copié el nombre, chico. Le vi la entrevista Porque, hoy que le hicieron en. porque de Valparaíso creo que sigue siendo Sharp. Sé que es una mujer que es alcaldesa y está. La, algunas personas dicen que. Pero es de Chile Vamos. Es Sí, de Chile Vamos. ajá, pero ¿qué dice ella? Que lo que puede suceder, lo mejor que puede suceder es que ahora que el balón lo tiene en la mano, la gente de, de los republicanos, de CAS, ¿verdad? Ya. Aunque no estuvieron de acuerdo con que se hiciera un proceso constituyente, buscar la manera de que tenga ciertos principios básicos, respetándose esos bordes que se han establecido, ¿verdad? Y que les permita a ellos mantener la coherencia, la estrategia y la comunicación suficiente como para poder mantener esa votación que han obtenido, a incrementarla, porque esto fue Es que mira, totalmente desconocido. Kass ganó en una primera vuelta en la última elección. pero es que, profe, Pero, okay. esto, los límites se los ponen ellos, porque si yo fuera ellos, y lo he conversado con ellos y se los he dicho, yo me he reunido con muchos de ellos y les he dicho, la Constitución chilena es la Constitución escrita en español
más refrendada, más votada, más reformada, ni siquiera la de México, que está vigente desde principios del siglo XX, ha sido sometida así, porque la Constitución mexicana se reforma en el Congreso y nadie vota nada. Y yo no estoy deslegitimando la democracia representativa, ni siquiera, o sea, solamente estoy dejando el dato. Entonces, con este escenario y con un buen relato, porque la política es relato, la política ontológicamente está muy relacionada con la palabra, con el discurso. Entonces, si tú... Pero un relato que se mantenga en el tiempo creíble. Entonces, si tú sales, escenario 1, se rechaza la constitución nueva y por consiguiente queda vigente la del 80, la constitución del 80 se puede ver revestida de una legitimidad impresionante que nos garantice que rija 30 años más, 20, 40 años más, lo que sea. Pero es voluntad de la derecha salir y decir con el colorario adecuado, ¿verdad?, de que esa constitución fue sometida 1000 veces a voto, ha sido amplísimamente reformada, puede seguir siendo reformada, es una constitución que te garantiza la libertad, la propiedad, que no le impide a nadie expresarse en contra del gobierno que esté de turno. Es decir, hay que abandonar un poco o adornar, si se quiere, el discurso eficientista de que no, es que este es el sistema económico, pero es que va más allá del sistema económico. Va mucho más. No tiene que ver solo lo económico. No solo del pan del hombre. Sentencia bíblica que es muy cierta. Eso es muy cierto en lo que nos quiere decir y en sus interpretaciones más profundas, que es que tiene que haber un relato que supere lo material, que vaya hacia lo espiritual, hacia lo valórico. Y ellos hacia lo valorativo, chicos, el valor, los valores. Y en el segundo escenario de que se despache un nuevo proyecto que resulte reforma de la constitución vigente más que una constitución nueva de manera fáctica, porque de manera formal va a ser una constitución nueva. Va a ser como las constituciones venezolanas, que dicen que no, Venezuela ha tenido 26 constituciones. Esa tesis es errada, porque usted sabe que por la ley de publicaciones oficiales, las constituciones se reformaban y se publicaban en la Gaceta Oficial con la nueva fecha. Entonces cambiaban 2, 3 artículos, pero ya la gente ya se decía, no, la constitución del 45, por ejemplo, la constitución del 45 no es tal cosa, es una reforma de la del 36. Eso va a pasar acá. Eso es un escenario muy plausible, muy lógico. Y es un escenario para mí ideal. Entonces, si esto ocurre... O sea que entonces está mal aplicado el concepto de refundación. Porque una cosa es que tú amplíes o modifiques algunos principios básicos de la Constitución y otra cosa es que hagas una nueva Constitución. Desde el punto de vista formal va a ser una nueva Constitución, pero desde el punto de vista material, concreto y fáctico no lo va a hacer. Lo cual te da a ti como facción política que defiende valores y principios más allá de un texto, te da la ventaja de decir, mira, aquí ya no hay excusa, aquí ya no se puede pedir más constituyente porque se votó tantas veces este proyecto, ha salido esta constitución refrendada y por tanto tiene la legitimidad popular y otro tipo de legitimidad también porque se va a someter a... y que te voy a decir, sí, yo siento que si no hay cambios importantes, la gente va a decir no, nos quedamos con la Constitución. Fíjate cómo salieron los votos blancos y los votos nulos. ¿Cómo sacaron? Eso te dice algo. Profesora, el escenario sigue siendo ideal. El escenario sigue siendo ideal. La cuestión es cómo yo lo administre. La cuestión es cómo, porque las facciones de derecha han tenido siempre el error, han cometido siempre el error de no ponerle pasión y color a las cosas. Una pregunta, en este instante, ¿tú crees que es capaz la derecha chilena, lo que llaman la nueva derecha chilena, en el caso de los republicanos, y la derecha que está con UDI, si no me equivoco,
con Chile Vamos, con Chile Seguro, si no me equivoco, son esas fuerzas, de ponerse de acuerdo para que salga una constitución independientemente de los resultados electorales, porque algunos quedaron muy mal. Bueno, pero sí, yo pienso que sí, porque es lo lógico. Es lo lógico. Cerrar el capítulo de ilegitimidad fundacional del sistema es prioritario. Yo lo tendría como prioridad y ellos lo tienen como prioridad. Por tanto, yo apuesto por un escenario en el cual se sancione una constitución que en términos formales, repito, en términos formales va a ser una nueva constitución, pero que en términos materiales va a ser una reforma de la que ya está. Y que, un maquillaje, sí. o no, porque si yo hago una constitución más doctrinaria que dogmática, y entonces me pongo a desarrollar derechos humanos y yo no sé qué, y tal, en el fondo voy a satisfacer algo que a mí me estaban criticando, porque es muy fácil venir y decir, tomar el texto y decir, no, pero es que el artículo 19 es el único que habla de derechos en el neoliberalismo salvaje y nada más me habla de eso. No importa. Hay constituciones que son meramente doctrinarias casi, como la Constitución de Estados formales, Unidos. Como la, vamos a decir. ¿ah? Formales. Todas son porque menos la de Inglaterra, que en el Reino Unido la gente dice la Constitución, pero la Constitución es un código de jurisprudencia, de tradiciones, de leyes que no están codificadas en un solo texto. Entonces la gente dice the Constitution, pero la Constitución es un imaginario formado por muchas cosas. Entonces, no es un texto formal, real, codificado, como pasa en el resto del mundo. Entonces, sí, es una constitución formal en términos jurídicos, una constitución material y una constitución efectiva que yo puedo, por estrategia política, reestructurar para que revista sobre ella la legitimidad de la cual carece, porque es un problema que la Constitución, y en esto han sido inteligentes, o sea, la Constitución del 80 no tiene legitimidad. Ellos mismos permitieron que se cuestione, la pusieron en una situación de debilidad que conviene, de todas maneras, que se sancione otra. Así la sanción sea un cambio de fecha, una reorganización de los títulos, de los capítulos, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque además, como son los estudiantes de Derecho, tú les pones un título que hable de derechos fundamentales y tal, que ya está contemplado en el ordenamiento chileno a través de acuerdos internacionales, a través de otros instrumentos, pero no importa. Y esa gente se va a entretener y va a decir, sí, el cambio dogmático y tal, y yo no sé qué, y es el nuevo juguete para el entretenimiento, porque los constitucionalistas y los juristas son así. No estoy... O sea, no estoy... Ok, pero unas cosas son los juristas y los constitucionalistas y otras cosas son los políticos. Y recuerda que aquí los políticos, la izquierda chilena, la ultra izquierda, porque a izquierda yo no satanizo a la izquierda, ya hablo de la ultra izquierda y creo que el señor presidente de Chile es ultra izquierdista, ¿verdad? No se contentan fácilmente porque quieren todo el poder progresivamente. Bueno, pero van a tener, tras el frenazo que han recibido ahora, yo no estoy partiendo del escenario de que ellos se rindan, jamás ni nunca. Pero, yo no creo que ellos se van a rendir tan fácil. Pero la punta de lanza de la constituyente la perdieron, y es una pérdida muy grave. Tienen otras que van a defender. Faltan 3 años para que termine Boris su gobierno. O sea que en 3 años pueden suceder muchas cosas si no hay un discurso coherente y una estrategia que los resultados de hoy se potencien para unas elecciones siguientes. Pero el tema... Porque hay que avisorar ese horizonte, porque no es solamente el problema de reformar la Constitución, es también de tomar el poder de nuevo. Y lo van
a intentar hacer, pero por lo menos ya el camino de la constituyente ya no lo tiene. Tiene que haber otros caminos, pero ese camino lo van a tener bastante minado, por lo menos durante mucho tiempo, y eso es una tranquilidad. Ahora, yo entiendo y comprendo, fíjate lo que causa, cómo está vertebrada la sociedad chilena, que a la hora de votar el clasismo se lee a través de lo siguiente, y me parece muy interesante. Chile es el único país democrático que en este momento contemporáneo que estamos viviendo, de la edad de la humanidad, está votando por el Partido Comunista, que formalmente se llama comunista. O sea, aquí no te lo están disfrazando. Aquí la gente es comunista. ¿Por qué? Porque el comunismo es una lectura de interpretación de la vida social, de la economía, del hombre mismo, a través de las clases sociales. Entonces, en una sociedad donde el clasismo... Pero que también ha disminuido, la votación ha disminuido. Ellos han venido en declive en los últimos procesos, pero los últimos 3 años. Lo que yo te quiero decir no es el patrón electoral de ellos, sino que de alguna manera la política va a gravitar sobre tensiones de clase. Sobre tensiones de clase. Y sobre la base de tensiones de clase. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el sistema estadounidense, las tensiones políticas son distintas. Es otro tipo de tensiones las que se viven en Estados Unidos. Tensiones muy localistas, porque allá la representación tiene un sentido muy local, porque tu senador, tu representante, está muy ligado a tu distrito. En cambio, aquí también, pero tú no eliges un representante, un distrito, y el representante no le debe su cargo a la gente y al distrito, se lo debe al partido, y lo votas por lista. Es decir, que al final el partido... El año que viene hay elecciones aquí a través de municipales. Claro, pero lo que le quiero decir es que Latinoamérica es mucho más clasista. La explicación de las cosas se obtienen a través de grupos organizados. O sea, los partidos políticos nuestros no responden a intereses individuales colectivizados, amalgamados, no. Responden al patrón de representación de clase. Entonces, en la sociedad chilena, que es quizá, tiene unos decibeles de clasismo un poquito más elevados que otras sociedades, el pivotaje o el movimiento pendular izquierda-derecha en el sentido del comunismo contra la propiedad privada, y los sectores que sí defienden la propiedad privada van a seguir debatiéndose la política. En otras partes... Yo estoy confundido entonces, Juan Pablo, porque yo entiendo que en las clases desfavorecidas que viven en los campos, algo que parece inconcebible ganó la derecha chilena. ¿Por qué? Porque están asustadas por el terrorismo, porque están asustadas por el narcotráfico. Claro, porque prácticamente... Entonces, eran poblaciones que votaban izquierda, sí. Me estoy explicando. Y el fenómeno en estas elecciones cambió. Pero ¿por qué se voltea pero por qué cambia el escenario? Porque lo que está amenazado es la propiedad. O sea, la joya de la corona aquí es la propiedad. Cuando la propiedad está en peligro, la reacción ahí la gente es reactiva y cambia las opciones políticas. Cuando es la propiedad, después la misma gente puede volver a ser de izquierda perfectamente. Si hay algo que uno ve, es que la veleidad de la gente es veleidosa. Por eso, precisamente por eso, es que los gobiernos se pueden elegir, los diputados se pueden elegir, el presidente se puede elegir, pero tú a votación popular someter una constitución, vale, ya eso será más o menos más cuestionable o no, pero particularmente yo en este sentido soy muy clásico y muy conservador. Las constituciones no se someten al refrendo popular. Les da legitimidad y todo lo que tú quieras, pero
la Constitución se reforma, se cambia, responde a los tiempos, pero la gente que la modifica es gente que tú elegiste en el Congreso. Lo demás me parece que se presta mucho, sobre todo en América Latina, que son sociedades pueriles, y que esa puerilidad y esa efervescencia te traen tantas cosas y tantas consecuencias. Imagínate, aquí nos vamos a pasar que cada 10 años sancionando una constitución según la veleidad de la gente, porque la misma gente que en una coyuntura vota el advenimiento del socialismo más radical, tiene perfectamente la capacidad de votar lo contrario. La tiene. De hecho, lo está demostrando. Y lo está demostrando. ¿Por qué? Porque la demografía... Cada día más, en cada elección lo ha demostrado más. En cada elección más. Hay países donde la demografía electoral está estancada. ¿Por qué? Porque la demografía está estancada. Entonces, por ejemplo, tú puedes agarrar, tú puedes predecir mucho las cosas y todavía así no es infalible. Pero en sociedades donde la demografía está activa, donde están habiendo movimientos migratorios que están alimentando esa demografía, es que en algunos años nosotros no sabemos si los chilesolanos van a ser un componente demográfico con peso. ¿Y qué es lo que va a opinar esta gente? Porque ¿por qué la Florida se ha mantenido republicana, liberal y todo lo que tú quieras? Porque los cubanos allí han hecho de la Florida su bastión, su hogar, y lo defienden y se mueven, y la Florida es el estado, es de los estados más conservadores que hay, que tiene mayores libertades sociales y todo lo que tú quieras, pero eso es por el influjo latinoamericano que tiene, donde es compatible esa visión. Entonces nosotros tenemos que pensar, a mí me gusta mucho como ser un poco creativo en esto, y hay que pensar en el peso que va a ganar la comunidad venezolana y sus hijos en el futuro, y cómo esta es una gente que tendencialmente puede beneficiar a la derecha. Por herencia, porque el voto también se hereda, eso es un patrón de comportamiento político. Si tu papá es de derecha, si tu mamá es de derecha, si tu mamá te cuenta que ay, mira este frío que hace, pero en Venezuela hay una playa y una cuestión, y te rememora todo aquello y te dice, tú hubieses nacido allá si no fuese por el comunismo que tenemos allá. ¿Qué va a pasar con ese niño que está recibiendo esa catequesis? Muy probablemente cuando vote va a ser de derecha y va a tener derechos políticos porque va a haber nacido aquí. Entonces... Ya, es que ya en la familia ya no se hace catequesis. Cada día la familia habla mismo. Sobre todo, bueno, eso es una exageración, pero sucede. Pero fíjate una cosa. Demográficamente está teniendo mucho peso en las iglesias. Tú sabes que aquí en el Cono Sur la iglesia es medio revolucionaria, ¿no? Y teología de la liberación y tal. Para allá, para el norte del sur, donde nosotros vivíamos, tenía un perfil más conservador porque era un perfil que siempre se plegaba a la jerarquía eclesiástica. En cambio, en el Cono Sur está esa gente, ese clero rebelde y tal, y esta gente ha causado una crisis de fe importante que se traduce en una sociedad muy laicificada, muy secularizada, pero la práctica religiosa y el misticismo y todas las cuestiones la está reviviendo mucho la población venezolana. Las iglesias, tú vas el domingo para una iglesia y el que te lee el salmo es venezolano, y el que te lee la primera lectura es venezolano, y el que te pasa la cuestión es venezolano. El diezmo. Sí, entonces... la colecta. Entonces, sí, y tú estás viendo cómo los sectores más... cómo el discurso eclesial se va moderando. ¿Por qué? Porque tiene un público conservador. Nosotros no estamos acostumbrados a una homilía incendiaria que sea
que tenga un contenido social y material importante. Nosotros estamos acostumbrados al contenido dogmático, catequético de los evangelios en las homilías. Y eso está cambiando. ¿Por qué? Porque la iglesia sabe que tiene un público nuevo y que tiene que cambiar. Dentro de unos años puede ser interesante los vuelcos que esto puede dar. Dime una cosa, bajo esa perspectiva que tú estás analizando la situación, ¿qué puede suceder en un próximo proceso electoral para la presidencia en este país? Aunque faltan 3 años. Aunque faltan 3 años y hay mucho que decir, pero el que persevera alcanza, y está claro que José Antonio Kast va a perseverar y Evelyn Matei va a perseverar, y nosotros no sabemos si Sebastián Piñera va a querer perseverar. Dios mío, esperemos que no, porque ya yo creo que, porque aunque si se promulga una nueva constitución, la limitante que pesa sobre él se va a extinguir, porque opera el principio ex tunc del derecho, a través del cual... sí, pero yo creo que recuerdo que Piñera dejó a los chilenos, aunque no sé si los chilenos tendrán escasa memoria como la que tenemos los venezolanos en algunos momentos, lo vuelven a, ojalá, bueno, no, pero ojalá que no. Pero lo extrañaron en algún momento, y no sabemos. Al poder siempre se quiere volver y no sabemos qué pueda pasar, pero ahí hay un precandidato, posiblemente, yo no lo sé, pero ahí están, con la cuestión del carabinero, triste y lamentable que ocurrió, pero Sebastián Piñera estuvo activo, salió a la palestra y fue un referente. Yo no pensé que lo fuera a hacer, pero lo fue. Bachelet también lo es. Pueden decir lo que quieran de ella, pero esa mujer es un... No, yo no lo dudo. Lo que pasa es que, por favor, dejen que pasen otros. ¿Hasta cuándo la repetidera? Es que si algo tiene la política es eso, que el relevo se resiste, o mejor dicho, no es que el relevo se resista, se resisten los que tienen el poder. Y es natural que eso sea así. Entonces, promulgando una constitución nueva, tú vas a permitir que un montón de políticos veteranos vuelvan a la política, porque tú vas a eliminar el que ya no se puede lanzar al Senado porque ya agotó su periodo, se va a volver a lanzar. El que no se podía lanzar a diputado porque tenía los 3 periodos consecutivos, se va a volver a lanzar. Entonces, allí también radica un interés en que este proceso se diera. No será el factor determinante, no será el factor determinante, pero es un factor también. Es que esto se tiene que analizar todo, y las cosas pesan en su proporción, pero tú te crees que este proceso, con la oportunidad de hacer campaña, de tener financiamiento público, con la oportunidad que representa para muchos jubilados de la política poder volver, no lo iban a hacer? Lo natural es que lo hicieran, y lo hicieron. Bueno, esa es la desventaja de abrir la caja de Pandora. Esa caja no se puede abrir. De Pandora. Porque trae este problema, porque por muy conservadora que sea una persona, y sí, a mí me encanta la Constitución del 80, porque sí, porque esa es la que tal, y yo no sé qué, pero ¿quién se resiste a la tentación de volver a la moneda? Parece que nadie. Porque ahí está Piñera y yo no sé si Bachelet, que ya está consagrada. Anoche yo pensaba capaz que Bachelet venga para las próximas elecciones. Yo sí lo pensé anoche, ¿sabes? ¿Y por qué no? Si ella ha quedado consagrada como una mujer de izquierda moderada. Cuando fue ella que trajo a esa gente, ella fue la que hizo la que empezó a minar el sistema, la que empezó a llenarlo de prestigio, y ahora está consagrada como una mujer moderada, como una estadista, como una cuestión que hasta la gente de derecha respeta. No las bases, no los militantes, no el electorado de derecha de a pie, pero las élites políticas sí, y eso es importante para que ella pueda tener una función referencial y política que tiene. O sea, ahí está. Y de los nuevos liderazgos,
los nuevos liderazgos han sido menos constantes, porque si tú te fijas, todos los presidenciales ahora mismo, de alguna u otra manera, son perseverantes, ¿no? O sea, Evelyn Matei, pero también hay gente nueva, pero más veleidosa, con menos perfil ideológico, con menos perfil valórico, como por ejemplo el alcalde Rodolfo Carter de la Florida, que se ha posicionado con el tema de la seguridad, y que puede ser un batacazo, aunque no, yo esperaría que no, pero bueno, si se da. Está, yo creo que por ahora eso, porque también faltan 3 años y si algo eleccionó el proceso pasado es que el coronar a un presidenciable muy pronto, como le pasó a Joaquín Lavín, pues, no es rentable, ¿no? Y entonces todo el mundo anda muy tímido. Los llamados presidenciables el día de hoy están muy tímidos con ese tema, ¿no? ¿Por qué? Porque les da miedo quemarse como le pasó a Lavín, que lo veíamos en todas partes y que había un consenso en decir, ay, mira el futuro presidente Joaquín Lavín, y no fue. Y bueno, la política es así, va a pasar lo más inesperado o lo más esperado o lo que tenga que suceder. Pero Entonces, no hay ninguna encrucijada ahorita, hablando del título de nuestro en vivo. sí, sí hay encrucijadas y están vigentes y van a seguir vigentes, pero tomaron otros caminos. Y hoy lo que podemos dar por despejado es la constituyente, siempre y cuando se maneje como estamos indicando, porque si no se maneja bien, si la contundencia de estos resultados y del Consejo que va a operar muy pronto no se manifiesta en una eficiencia a la hora de gestionar este triunfo y de poder despachar o no, o de dejar vivo, o de dejar viva la constitución actual, o de despachar otro proyecto, no se manejan bien las cosas, a último momento, pues, se revive el paciente terminal. Revive o aparecen outsiders Bueno, en escenario. es posible, pero entonces, para que pudiera ser posible un escenario que por fin cierre la caja que se abrió, entonces se tiene que llevar las cosas bajo los conductos que estamos conversando. Si no, la van a dejar abierta, porque eso es un caballo de Troya muy eficaz. Esa es una estrategia muy eficaz para minar las instituciones y la izquierda no la va a querer perder. Tú tienes todo para quitársela, pero hemos visto, Ahorita sí. bueno, pero hemos visto cómo las ventajas se han desperdiciado y han terminado También, ¿verdad? pasando cosas impensables. Lo hemos visto. Entonces no podemos descartar, no podemos descartar el hecho de que la izquierda todavía no se dé de todas maneras por victoriosa, conociendo los antecedentes. Lo que es que la tiene difícil, pero no sabemos porque las cosas se gestionan. Porque bueno, no van a tirar la toalla fácilmente tampoco. No, obvio que no, y también va a depender de la visión, de la estrategia, de cómo se mueva la gente de la derecha para poder llevar esta estrategia a cabo, que yo no me voy a ocultar, o sea, a mí me parece fabulosa y que... La que sí quedó muy mal aquí fue la democracia cristiana. Sí sacó nada, ni un representante. El partido hegemónico, bueno, Impresionante. porque es el fin de Y siglo, el partido más importante, el de la transición, el que hizo esa campaña súper moderna, espectacular del no, que ha sido inspiración, que fue inspiración para la Mesa de la Unidad Democrática allá en Venezuela, que era una mala referencia, por cierto, pero eso es otro tema, pero de todas maneras, no comentándolo. yo me quedé sorprendida que ni un representante, nada. Uno, de llegar a ser el partido favorito, ha quedado en la nada, ha quedado en la absoluta En nada. cambio, el Partido Comunista
si sacó su nuevecita. Bueno, porque el Partido Comunista no va a El morir porque comunista, sí, está comunista, Partido Comunista. el No comunista. izquierda Pero X, es no, que, comunista. no, pero es que estamos en una posición polarizada, donde lo que está en juego es la propiedad. Entonces, cuando tú quieres defender tu propiedad, ¿quién va a ganar? El radical, porque tú quieres tu propiedad. Y cuando tienes tu propiedad garantizada y sientes que la tienes garantizada al punto de que sientes que la vida pudiera ser mejor si hubiese algún otro sistema socioeconómico, si la vida no fuera tan dura y tal, entonces ahí tú te atreves a votar por cosas más aventurosas, pero cuando sacas la propiedad, polarizas el sistema, entonces te vas al comunista, pocos, muchos votos, lo que sea, pero el comunista. Y la derecha. Entonces, si es así, yo creo que va a seguir votando esa gente de esos campos por esta derecha, porque no creo que, a menos que cambie el discurso, que ahorita quienes están en el poder aplaquen esa angustia que puede haber en los campos de incendio, de siniestralidad permanente, me estoy explicando, Claro. producto de muchos elementos que están allí. Bueno, No creo, a mí me da la impresión, porque bueno, creo que y inclusive sus áreas extremistas incentivan que esas cosas sucedan. bueno, pero es que, a ver, eso de lo normal en política es que existan dos visiones radicalmente enfrentadas, dialécticamente enfrentadas. Una gente incompatible entre sí, que lleguen a acuerdos en cómo nos distribuimos nosotros el poder, es una cosa distinta. Uh -huh, Pero uh -huh. lo normal en política es la confrontación, sea violenta o sea pacífica, es la confrontación. Entonces, los caminos de la indefinición no van a ser cursados por mucho tiempo. Entonces la gente se supone que se tienen que enfrentar dos cosmovisiones del mundo totalmente distintas y se están enfrentando. Y a mí me parece que los grandes perdedores de esta situación va a ser la gente del centro centrado, centrífugo, yo no sé qué, que es la indefinición misma. ¿Por qué no? La gente se cansa de la indefinición y lo que está en juego es tan El importante. centro es indefinido. Lo No, que está, o te vas a un extremo o te vas al otro. sí, En este momento. pero es que ni siquiera, es que yo no los veo como extremos. Yo no, la, el, la, O sea, este, extremos ideológicos me refiero. sí, son extremos ideológicos, pero es natural. O sea, no estamos abriendo nada nuevo tampoco. Que entonces la gente dice, ay, la gran incógnita del futuro de los extremos, pero esa es la política. Conservadores enfrentados a liberales, socialistas enfrentados a liberales. Eh, bueno, es que lo normal es eso. Ahora, si eso se pudiera dar llegando al momento en el cual la propiedad privada sea un consenso en la sociedad chilena, eso sepultaría al Partido Comunista y obligaría a la izquierda a moderarse. Ojalá. Yo quiera. ¿Tú crees que de alguna manera los resultados obtenidos pueden beneficiar a la economía en los próximos meses? No. Despeja una incógnita que ni siquiera está despejada todavía y va a pesar mucho más la coyuntura internacional. Chile como economía que es y con el tipo de exportaciones que tiene, pues está sufriendo como todo el mundo en las dimensiones en las cuales lo tiene que pasar y ya esto se escapa totalmente de esa situación. Obviamente de que enfrentando la situación, ese contexto con un país fortalecido que no se cuestione a sí mismo, es mucho más ventajoso que enfrentarlo con un país redefiniéndose y desdibujándose y inventando naciones mapuches y qué sé yo. Pero que esto va a aliviar la coyuntura económica que se está presentando ahora, no tiene nada que ver ni relacionadas están. Así que la crisis económica va Bueno, para... no, porque el dólar bajó con respecto, el peso chileno bajó con respecto al dólar. Apareció el Bueno, pero lunes más bajo, ha sido por decirte. ha sido la tendencia este último tiempo y tampoco ese es un indicador
que nos diga que hay estabilidad macroeconómica, porque no la hay y no la va a haber No, claro, porque depende de las políticas económicas del gobierno, y ni fundamentalmente. siquiera depende de, o sea, Chile son 20 millones de personas que estamos a merced de ¿cuántos? De 6.000 millones, de 7.000 millones, o sea, que todos estamos afectados, todo el mundo, una por la política monetaria de dos conglomerados muy importantes que son la Unión Europea, los Estados Unidos. Entonces, esto nos supera un poco y eso va a llevar tiempo así, pero por lo menos tener la certeza y la seguridad sobre cómo se va a de quiénes van a administrar la situación crítica que se viene, bueno, despejado. O sea, es distinto tener crisis económicas y crisis política y crisis social y crisis sanitaria que ir saliendo de la crisis. La sanitaria ya se salió, la política parece que va a tener solución. Va a quedar la económica y va a quedar por mucho tiempo. Vamos a ver cómo resiste. Ojalá la cuestión económica no lastre a los gobiernos que están por formarse, que pueden ser gobiernos que despierten muchas expectativas y a la final las defrauden. Ojalá, porque entonces eso también sería un poco decepcionante y repercutiría en el prestigio de la política y de las instituciones, que de todas maneras tienen que verse fuertes en estos tiempos para poder realizar las medidas que se tengan que realizar. Así que el baño de legitimidad que está teniendo por efecto del Consejo Constitucional y los resultados electorales va a ser favorable para que se pueda conducir esa situación, por lo menos con eh, cierto, cierto respaldo, ¿no? O cierto... con la duda institucional despejada. Por lo menos eso, al estar despejado, ahí se gana. Pero la crisis sería... Ya ahí hay yo creo que hay que esperar ojalá ya en diciembre se apruebe definitivamente el texto o se diga, no señores, no queremos aprobarlo, no nos convence, seguimos con la constitución que tenemos pero ya, porque lo necesitamos para nuestra paz y tranquilidad. Claro que sí. Y también Porque de se verdad pueden que centrar los esfuerzos sociales en otros temas que son también importantes y que no se tocan. Educación. se están obviando, se están dejando pasar muchas cosas que yo creo que es importante tenerla Cuando, en, cuando yo, cuando en la yo, mirada. y lo digo con respeto, cuando yo escucho tantos periodistas, sobre todo de izquierda, en la televisión, digo educación, educación. Aquí no hay sintaxis, no hay morfología, no hay ninguna disciplina gramatical. Aquí estamos mal. O sea, aquí hay gente en la televisión que... Bueno, eso no se puede decir mucho por aquí, ¿no? Pero sí sabemos que creemos que podemos hablar un poco mejor español. bueno, ¿Sabes? ojalá y se priorice una O agenda. sea, tú sabes a lo que me refiero, pues. Sí, sí, pero espero que una agenda, mira, si tú, la educación sobre todo es cálculo y lengua. Esos son los dos pilares. O sea, tú no puedes esperar que una persona tenga un pensamiento denso y crítico si los bloques para construir ese pensamiento, que son las palabras, no se los das. Y estamos asistiendo a un empobrecimiento tan grande desde el punto de vista lingüístico que uno ve cada barbaridad, pero no, esperemos que con la superación de estos temas se puedan abordar los otros y bueno, podamos un poco hacer frente a esta periodo de vacuidad, de sinsentido, donde las palabras, bueno, o sea, estamos en unos niveles tremendos, pero ya esto ya es mundial, ya. Pero sí es Mm. importante que Sí, bueno, esta sociedad también influyen muchos otros elementos que no vienen al caso analizar hoy, ¿no? no vienen, pero con la superación de estos temas, ojalá lleguen a la agenda lo que ha quedado rezagado en ella. Y que quizá antes estaba en esa agenda en una posición más ventajosa hasta que lamentablemente llegó este tema y lo fue desplazando. Ya. Bueno, Juan Pablo,
Yo te doy infinitas gracias por la compañía, por tus opiniones, que las considero muy válidas y para mí valiosas. Esta casa está abierta para continuar nuevos diálogos contigo, cómo se vaya desenvolviendo la situación política en estos meses. Esperemos que esta oportunidad sea aprovechada para, o como mínimo, tener un texto constitucional que pueda ser aprobado o desaprobado, pero que sirva para cerrar este proceso que ya creemos que ha tenido una ruta muy larga, y que permita centrarse a quienes gobiernan en los diferentes poderes del Estado, en sus diferentes niveles de poder, centrarse en trabajar en beneficio de que Chile no vaya así, sino que comience de nuevo así, porque de verdad que por el bienestar de los chilenos y de los que hemos venido a esta tierra buscando también mejorar nuestra calidad de vida, en dignidad y respeto, y que cada día pues no está siendo fácil. Tampoco es que es una catástrofe, pero sí se hace sentir, sí se hace sentir. Bueno, para mí ha sido muy entretenido poder conversar este tiempo. Yo he sido muy franco en lo que yo pienso. O sea, creo que Te lo agradezco mucho. Creo que tengo razón. Además, solamente el tiempo va a decir, pero estoy convencido de lo que pienso. Y bueno, ya con esta conversación tan fructífera, podemos descansar un poco mejor, sabiendo que de alguna u otra manera las circunstancias sociales nos pueden perjudicar, pero nosotros somos individuos que vamos a hacer frente a ese tipo de cosas. Así que muchas gracias por el espacio y por lo ameno de la conversación. Gracias, Juan Pablo, y discúlpame que se me haya perdido, bueno, perdido no, que el otro teléfono que estoy esperando que ya se haya descargado, porque si no, no sé qué voy a hacer, tendré que ir a buscar auxilio en la calle. Yo al tema de la síntesis no le confiero nunca mayor importancia, nunca, siempre entro al ruedo y la gente dirá si yo dije algo útil o dije un disparate. Y no dijiste muy claro, útil, contundente, y para mí increíble, porque lo dices con mesura, sin esa pasión desbordada que a veces también impide que la persona se haga creíble. Yo siento que fuiste bien claro en tu planteamiento y honesto además. Sí, bueno. Y eso me gusta mucho. Gracias. Y por eso cuando muchas veces uno escucha, ¿no?, doctores y tal, egresados, y casi que tienen la distinción egregia cum laude, y la gente los escucha, y bueno, y hay gente que dice, bueno, está un poco, ¿verdad? Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Entonces no le concedo a eso mayor importancia. Me importa más que sea creíble, que sea un diálogo honesto, y bueno, esa es la credencial más importante. Gracias. Bueno, gracias, Juan Pablo. Que tengas éxito, salud perfecta para ti, para todos los tuyos. Gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Voy a descargarlo en mi cuenta en YouTube también, para que quede allí grabado, guardado. Y feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias, Juan Pablo, nuevamente. Un abrazo.